Vamos a dar inicio a la primera parte de este estudio bíblico relacionado al origen de la Iglesia de Dios. Vamos a leer unos versículos que se encuentran en Efesios 2, versículo 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El apóstol Pablo hace un recordatorio a estos hermanos que conformaban la iglesia en Éfeso, que eran personas gentiles, que ellos en un tiempo eran sin esperanza y sin Dios en el mundo. En un tiempo ellos no eran contados como pueblo de Dios. El único pueblo contado como pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Pero nosotros los gentiles no éramos contados como pueblo de Dios. El apóstol les explica que ahora en Cristo Jesús, nosotros como gentiles que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos, y esto es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros como gentiles podemos acercarnos a Dios. Podemos hoy ser pueblo de Dios, podemos ser hijos de Dios, cosa que antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo no lo podíamos lograr. Porque por medio de la ley que el pueblo de Israel había recibido de parte de Dios, nosotros los gentiles no podíamos ser parte de las promesas de Dios. Solamente el pueblo de Israel. Los pactos de la promesa solamente eran para el pueblo de Israel. Pero nosotros los gentiles éramos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Ahora bien, antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no se hablaba de una iglesia. Se hablaba de dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo gentil. El pueblo de Israel era un pueblo que descendía según la carne de Abraham y que creía solamente en un único Dios y todopoderoso, Jehová. El pueblo gentil eran todos aquellos pueblos que no eran descendientes según la carne de Abraham. Y estos pueblos tenían varios dioses, creían en varios dioses, y no tenían como único y soberano a Jehová, sino que ellos tenían otros dioses. La iglesia se empieza a mencionar este nombre después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, en el versículo 16 dice lo siguiente: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
Dice que mediante la cruz, o sea, que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Dios ahí está reconciliando tanto israelitas como también a gentiles. A través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, las puertas del reino de los cielos se abren también para los gentiles. Y esta reconciliación Dios le place establecerla a través del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Simboliza la iglesia. O sea, hermanos y hermanas, que el momento exacto, preciso, en que Dios funda su iglesia sobre la faz de esta tierra es en el momento que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz. En ese momento que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, está siendo fundada la iglesia de Dios. Hoy podemos, hermanos, decir que la iglesia de Dios tiene aproximadamente ya cerca de 2000 años de haber sido fundada sobre la faz de esta tierra. Y el momento exacto es cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz. De ahí en adelante, nosotros podemos ver que ya se empieza a mencionar el nombre de iglesia. Y la iglesia, Dios la funda para que de esta manera todos aquellos que quieran ser salvos puedan añadirse a ella y puedan alcanzar la vida eterna. Así que, hermanos, nosotros como gentiles debemos de sentirnos agradecidos con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, sabiendo que la iglesia hoy existe porque Cristo murió en la cruz. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no existiera la iglesia, no existiera la oportunidad para nosotros los gentiles de poder entrar al reino de los cielos, de poder ser salvos, de poder gustar las promesas de Dios. No existiera esa oportunidad. Hoy, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ser hijos de Dios, siempre y cuando llenemos los requisitos establecidos por Dios para ser sus hijos. No solamente el israelita puede ser hijo de Dios, nosotros también como gentiles podemos ser hijos de Dios. No solamente los israelitas tienen el derecho de ser participantes de las promesas de Dios, sino que también nosotros los gentiles. Así que la iglesia de Dios es fundada en esta tierra en el momento que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz. Ese es el momento exacto, preciso, en que Dios funda su iglesia. Antes de eso no existía la iglesia. Así que, hermanos, la iglesia de Dios tiene, y vuelvo a repetir, aproximadamente cerca ya de 2000 años de haber sido fundada.